Este es un día especial. Un día especial como todos los días deberían ser en nuestra vida. Pero ¿por qué en especial? Porque ocurre algo que en muchos años no se da. La coincidencia del calendario judío con el calendario gregoriano. Vale decir que un día como hoy, un 16 de abril, que era también el día de la fiesta del pesaje que correspondía a ese día, Jesucristo resucitaba. Amados, Jesús murió durante la Pascua judía, el día 14 de Nisan. Nisan es el primer mes de los judíos. Y el día 14 Jesucristo estaba muriendo para resucitar al tercer día. Debemos recordar, como decíamos esta mañana en el devocional, el día de los judíos no comienza como nosotros a las 12 de la noche. Nosotros empezamos a contar nuestros días a partir de las 12:00, un segundo. Para los judíos empieza a la puesta del sol, vale decir a las 6 de la tarde. O sea, 6 horas antes, que para nosotros es un día nuevo, para ellos está empezando el día. Entonces, debemos leer con ese criterio, debemos escudriñar la palabra con ese pensamiento para recibir revelación de parte de Dios. La noche del 14 del mes de Nisan, Jesús manda a dos de sus apóstoles y les dice: vayan a tal puerta y allá encontrarán y verán a un hombre que está cargando un cántaro con agua, y síganlo, y él los llevará y les mostrará dónde deberán preparar la cena para esta noche. Recordemos que Jesucristo vino a cumplir con la ley. Cumplió con absolutamente toda la ley, y la ley marcaba ese día como la noche del Pesaj, la noche de la cena. Amén. Pesaj significa paso. Cuando se instaura en el pueblo judío, la noche antes que ellos iban a salir de Egipto, iban a dejar la esclavitud para ir hacia la tierra nueva, se instituye un pacto. Y esa noche estaban recordando precisamente eso. Pero Jesús, cumpliendo la ley, cumple aquello e instaura un nuevo pacto, un nuevo Pesaj, ¿verdad? El paso de la vida de pecado, de muerte, a vida eterna en su carne y en su sangre, ¿verdad? Amados, se prepara la cena y van a participar ahí. Algo que debemos recordar es que la Pascua para el pueblo judío es una fiesta movible, de acuerdo a la luna nueva de la primavera en Israel. Entonces puede caer cualquier día de la semana. Entonces, como hace 1987 años, porque hay un desfase en el calendario gregoriano con referencia al cero, el nacimiento de Cristo, está atrasado en unos 3 años. Resulta que un jueves por la tarde, nuestro Señor Jesucristo celebraba la Pascua con sus discípulos. Sale de la Pascua, van al monte a orar. Jesucristo sabe que lo iban a tomar preso y que había un grupo de soldados, una guardia que estaba yendo a tomarlo preso. Para evitar la muerte de sus discípulos o de enfrentamiento con ellos, se aparta del campamento y sale al encuentro de los soldados romanos para entregarse. Se dieron cuenta que Jesús había salido, le siguieron algunos de ellos, entre ellos Pedro,
Ya conocemos la historia que le corta la oreja al hijo de uno de los sacerdotes y todo aquello, ¿verdad? Pero esa noche fue Jesucristo entregado y fue llevado desde Anás hasta Caifás, y ahí amaneció amasado, atado, fue juzgado. Fue el momento en que ocurrió la negación de Pedro y todo aquello. Al día siguiente, hermanos, el viernes fue juzgado, fue crucificado, y a las 3 de la tarde de ese día moría. Dice la palabra que descendió al Seol. Todo el sábado él había descendido al Seol, o lo que llaman bajó su alma al Hades. Pero al amanecer el domingo él había resucitado, y a su nombre les dijo a sus discípulos que cada vez que celebraran esta Pascua lo hicieran en su nombre, recordando su muerte hasta que él venga. 1 Corintios. En ninguna parte de la Biblia dice que los recordemos en su nacimiento. De ahí que para nosotros el tema ese, porque él sabía que iba a pasar lo que está pasando con la Navidad. Más bien dice que los recordemos en su muerte hasta que él venga. ¿Saben? Jesús es nuestra Pascua, repita, es nuestra Pascua. Esa Pascua que por nosotros fue sacrificada. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el que ha sido inmolado antes de la fundación del mundo. En la Pascua se consumía un cordero, y si éramos poquitos para terminar el cordero, entonces nos juntábamos 2 o 3 familias para poder terminar. Ese era el sacrificio, y él se ofreció como un cordero. La palabra dice, vamos a la presentación, por favor. En el libro, antes de entrar a la palabra principal, vamos un clic. 1 Corintios 5, 7, 8. Nos dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, como esta mañana empezamos con gozo, celebrando la fiesta, gozándonos todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo había resucitado. Pero no con esa vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni con la levadura de maldad, sino con una levadura diferente, con esos panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Si hoy estamos sentados acá es para celebrar aquello, despojándonos de esa vieja naturaleza, despojándonos, que es la soberbia, es la levadura que nosotros tenemos en nuestro corazón, despojándonos de aquello. En el devocional era una palabra hermosa, que en Génesis mismo decía, ¿quién era el que hablaba? Jacob. Decía, reunió a su familia y dijo: a ver, familia, es tiempo de que despojémonos, de que botemos todos los ídolos de nuestra casa, de que nos despojemos de todo aquello y despojemos de esa vieja vestidura, decía, quitémonos esa vieja vestidura. Y les decía a los hermanos esta mañana, aún en nuestras familias, aún en nuestras casas, hay ídolos. Pastor, yo no tengo ningún estuco, no tengo ningún cuadro, sí. Pero ¿qué hay delante de Dios en tu corazón? ¿Qué está antes que Dios en tu familia, en tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tu tarea de la escuela? ¿Tu actividad? No sé, tu marido, no sé qué pueda haber delante de Dios, antes que Dios. Es tiempo de quitar ídolos en nuestras casas, en nuestras familias, y despojarnos de esa vieja naturaleza. Que celebremos esta fiesta, dice, con panes sin levadura,
con panes de sinceridad y de verdad. El pan que Jesús empleó, amados hermanos, no tenía levadura. Y este pan representa perfectamente el cuerpo de Cristo. Porque, saben, en la Biblia está claro, la levadura es pecado en nuestro corazón. Es orgullo, es soberbia, es lo que te hincha, es lo que te hace creer superior. Haz esto. Retomando, la fiesta del Pesaj ocurre en el calendario hebreo entre el 15 y el 22 de Nisan. La siguiente, por favor. Por eso busqué un poco en internet para encontrar qué fechas serían las que ocurren en nuestro calendario. El 2016 ocurrió del 22 al 30 de abril. El primer Seder se dio el 22 por la noche, el Pesaj, la cena, la Pascua. Este año, 2017, ocurre del 10 al 18 de abril en su calendario. Y el primer Seder fue el 10 por la noche. Al año va a ser en marzo, el 2019 va a ser en abril, después el 20 también va a ser en abril si es que el Señor no viene antes. Pero ¿qué era lo especial de este año? Este año 2017, entre la Pascua y las primicias, la fiesta de las primicias, que coincide con la fiesta con la resurrección de Cristo, hay 6 días. ¿Amén? Palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 26. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: hacer esto en memoria de mí. Jesucristo instaurando la Santa Cena, cumpliendo con el Pesaj, haciendo un nuevo pacto. Dice el 25: de igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amados, así como en la Pascua se celebró o se celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto por parte del pueblo de Israel, en la cena del Señor se recuerda la liberación de nuestros pecados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Dios dijo que la resurrección sería en el tercer día, y ese ha sido otro de los conflictos que ha ido generándose en medio de la iglesia, porque nosotros entendíamos 12 de la noche de tal día a 12 de la noche del siguiente día, y cuando empezábamos a contar los 3 días decía: pero falta un día. No entendíamos el criterio, el concepto de Dios de esto. El día de hoy, el día de mañana y al tercer día. Wow, así de simple. 6 de la noche, de la tarde desde hoy, mañana es el 6 de la tarde, pasado mañana es 6 de la tarde, y a partir de ese ya es el tercer día. Ahora, esto es lo que ocurrió en el calendario bíblico de ese entonces. El 14 fue la Pascua, el 15 fue el Sabbat y el 16 fue el día de las primicias. Son las fiestas judías. Y perfectamente ocurrió exactamente eso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese año en nuestro calendario gregoriano, la Pascua fue el jueves, del jueves al viernes, vale decir, jueves 6 de la tarde a viernes 6 de la tarde. El Sabbat fue del viernes a las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde. Y las primicias del sábado a las 6 de la tarde al domingo a las 6 de la tarde. Por eso, hoy es un día especial, repite especial.
especial para todos nosotros, porque celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a ver cómo maneja, en todo maneja el tercer día, y al tercer día está en la Biblia. Ténganme cuidado, pongan al tercer día y van a ver cómo la purificación de la mujer para el templo, de los leprosos y muchas actividades están relacionadas con ese tercer día. Hoy, mañana y el tercer día. O sea, para nosotros el pasado mañana es el tercer día. Amén. Amados, celebramos el evento más impactante y maravilloso que el mundo haya experimentado. La celebramos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El que esa tumba esté vacía. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive. Cristo vive. Y Él vive en medio nuestro, vive en nuestro corazón, vive en nuestra familia, vive en nuestros pensamientos y en nuestros anhelos. Amén. La palabra nos dice en Éxodo 19, 9, 10. Con esto terminamos el preámbulo para entender la palabra. Es decir, el preámbulo, dice el primo. Amén. Hay que sustentarla, ¿no? Eso dice que es escudriñar. Éxodo 19, 9, 10 leíamos esta mañana. La palabra nos dice: el Eterno dijo a Moisés: me voy a presentar en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. Señor, dicen que no existe, dicen que no hay, que es mentira, que empieza a hablar. Versículo 10. El Eterno dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderá a la vista de todo el pueblo, dice, sobre el monte Sinaí. Entonces los 2 días previos son de purificación y de santificación. Como nosotros, Jesús también tuvo que prepararse, santificarse. Por eso descendió al Seol, Alá predicó allá abajo, dice, llevó cautiva la cautividad, para que al tercer día veamos su gloria, para que todos nosotros estemos preparados para ese tercer día. Instruye al pueblo a lavar sus ropas para purificarse mientras se dispone para entrar a la presencia de Dios. Cambiar esa vestidura, desechar esa vestidura vieja, de viejas costumbres, de la forma vieja de vivir, dice, en la cual estábamos todos nosotros, para revestirnos luego de esa vestidura nueva en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, en todo momento el conteo de Dios es hoy, mañana y al tercer día, para que esté claro en nuestro corazón. ¿Qué era el hoy? Celebraron la Pascua el 6º día, el jueves 6 p.m. a viernes 6 p.m. Estaban en el día de la Pascua. El jueves en la noche cenaron. Después de la noche, les comenté hace un momento, Jesucristo fue entregado, fue juzgado, y a la hora tercera del viernes a las 9 fue crucificado. Recordemos que ese es el primer día, y en nuestra mente ya aparece el segundo, ¿no es cierto? Porque jueves 12 de la noche, termina el jueves, empieza un nuevo día el viernes, y es el viernes en el que lo juzgan, y es el viernes a las 9, a la hora 9 de la mañana, en que es crucificado. Entonces estamos contando como otro día. No, ese es el hoy de Dios. Desde las 6 de la tarde, de ese jueves hasta las 6 de la tarde del viernes. Amén. Dice que fue crucificado a las 9 de la mañana, a la misma hora
en que el sumo sacerdote estaba ofreciendo el cordero del sacrificio en el templo. Era la penúltima vez que el sacerdote iba a ofrecer el sacrificio en el templo. Jesucristo estaba siendo crucificado. A la hora sexta, viernes al mediodía, vinieron las tinieblas sobre la tierra en cumplimiento a la profecía de Amos. Y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesucristo entregaba su espíritu. Y justo en ese momento, el sacerdote estaba ofreciendo el segundo cordero de la Pascua en el templo. Absolutamente nada. Eso es coincidencia en la Biblia. Es cumplimiento de profecías. Estaba ya determinado, estaba ya escrito, y se van dando los acontecimientos. Y de eso estaba seguro Jesucristo. Él sabía lo que iba a vivir, él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué entonces creen ustedes que lloró, sudó sangre en el monte? Pero hizo algo que casi ninguno de nosotros hacemos. Le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, sea, mas hágase tu voluntad y no la mía. Conocía lo que iba a ocurrir, conocía lo que iba a sufrir, cómo iba a llevar ese dolor encima. Pero aún así dijo: sea tu voluntad y no la mía. La palabra dice algo, y comentaba esto con algunos de mis hermanos ahí en la tarde. Ni un solo quejido salió de su garganta. Y justo estábamos viniendo acá y encendimos la radio, y en una de esas radios decía la muerte de Jesucristo teatralizada, algo por ahí en radio. Y lo llevaron, lo voltearon sobre el madero, dice, a Jesucristo, extendieron su mano, uno de los guardias se subió sobre su brazo y el otro agarró el clavo y le clavó, ¡pam! Y Jesús grita: ¡ay! ¡Y qué mentira! Se me erizó todo. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden mentir de esa manera? Jesucristo no desamó, o no gritó, no se quejó. Él llevó en su cuerpo todo ese dolor porque nos amaba. Y al morir Jesús, dice la radio, le habló a su padre y le dijo: Padre, ¿por qué hemos fracasado? ¿Por qué he fracasado? Qué aberración, ¿verdad? ¿O será que Jesucristo fracasó al morir por nosotros? Porque nosotros no somos el resultado de un fracaso, somos el resultado de la victoria. Dale un aplauso al Rey. El mañana, según el conteo de Dios, en el séptimo día o Sabbat, empieza el Sabbat para el pueblo judío a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. El alma del Señor estuvo en el Hades todo el día que Él estuvo muerto. Su alma descendió, pero no a descansar. ¿Descendió a qué? A predicar, porque mucha gente había muerto antes que Él sin tener la oportunidad del arrepentimiento en su cuerpo y en su sangre. Y dice la palabra que bajó y tomó cautiva la cautividad y se la llevó. Todos aquellos que se arrepintieron ahí abajo se fueron con el Señor. Así como Silas se arrepintió estando al lado de Jesucristo, y Jesús le dijo: hoy mismo estarás sentado conmigo allá en el trono de Dios. ¿Sí? ¿Qué se llama el otro ladrón? La prédica del anterior domingo, ¿se acuerdan? Quistas y
Silas. ¿No? Empezamos aquí el mensaje y llegó allá todo torcido. ¿Se acuerdan? Amén. Entonces, ¿cuál es el tercer día en el conteo de Dios? En el octavo día de la fiesta, el primer día de la semana, ¿verdad? Del sábado a las 6 de la tarde al domingo a las 6 p.m., al amanecer resucitó Jesucristo. Entonces Jesús murió en la Pascua, fue al Hades todo el Sabbat y resucitó al tercer día, el primer día de la semana, para de esa manera ser la primicia e inaugurar un nuevo pacto. ¿Amén? Yo quisiera que le des un aplauso al Rey. La siguiente. Amados, una antes, ¿no hay? Bueno, entonces. No. Está bien, es eso. Jesucristo nuestro Señor ha muerto y ha resucitado cumpliendo la ley y cumpliendo los profetas. Hemos leído las profecías y todo aquello. Cuando Él entregaba su vida decía, consumado es. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Tetelestai. Pero ese tetelestai del consumado es, no es ya se ha gastado, ya se ha acabado, ya se ha terminado, no. El tetelestai en su original se dice cuando tú agarras, Fernando, yo le debía a Fernando 1,000 bolivianos, he juntado los 1,000 bolivianos y se lo devuelvo, gracias Fernando, le entrego, tetelestai, ya no te debo, consumado, pagado está. Amén. Entonces, eso dijo Jesús. No dijo, he fracasado. Consumado es, pagado está. Porque Él estaba pagando con su vida el rescate de las nuestras. Amén. Es un día muy especial. Y saben, este acontecimiento, como lo pongo ahí, es la base de nuestra creencia y es el que garantiza que todo creyente fiel alcanzará algún día a permanecer en la presencia de Dios. Amados, lo siguiente, todos conocemos acerca de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo. Toda nuestra fe está basada, está fundada en la vida y sacrificio de Jesucristo. Dice, si esto no hubiera pasado, si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos dignos de toda conmiseración. Pero como Jesucristo sí resucitó y fue la primicia de los que resucitaron, gloria a Dios, creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Y esos eventos están escritos a lo largo de toda la Biblia. Para la enseñanza de hoy, que empieza a decir, vamos a utilizar el libro de Juan. Lo vamos a hacer más rápido, no se asusten. Amén. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Juan 20, 11, 18. Dice la palabra, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Si se dan cuenta, siempre pongo en mayúscula, en rojo, resalto alguna palabra que debería movernos a escudriñar. Estaba afuera, no estaba en el espíritu, no estaba en las cosas como Dios quería que estén. Amén. Dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Estaba amaneciendo el día domingo, va a la cueva, al sepulcro, y la ve muy abierta y se pone a llorar. Se asoma adentro, dice, a mirar dentro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a la jaitana. ¿Así se dice? En quechua, ¿no? Los de La Paz no saben qué es jaitana. A los pies.
la piecera. ¿Amén? Donde el cuerpo de Jesús, dice, había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La siguiente, versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Jesús le estaba hablando. Se da la vuelta, lo ve, mas no sabía que era Jesús. Wow. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo en el tono con el que siempre le hablaba: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Recién los reconoció. Versículo 17. Jesús le vuelve a hablar y le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cierra tus ojos un momento. Señor, te doy gracias por tu palabra del día de hoy, por tu enseñanza, Señor, por cómo tú nos hablas a través del Evangelio de Juan y de todos aquellos, Señor, que escribieron. Mas hoy te pido, Dios, que nuestro corazón sea terreno fértil para tu palabra y esta semilla sembrada sea, Señor, a su tiempo, creciendo, fructificando, Señor. Para ti sea la gloria y la honra. Amén. María amanece el domingo, el tercer día, y va al lugar donde estaba enterrado Jesús, donde habían enterrado a Jesús. La piedra que cubría el sepulcro había sido removida. Y entonces entendió que se robaron el cadáver, el cuerpo de Jesús, y se puso a llorar. Allá afuera se puso a llorar. Se animó, metió la cabeza y vio a dos ángeles, dice, uno sentado en la cabecera y el otro sentado en la piecera. Y le preguntan: ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor. Jesús se va y se para detrás de ella. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? María piensa que es el hortelano y le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, para que yo vaya y recoja el cuerpo de Jesús. Y entonces Jesús le dice: María, ¿no es cierto? En el tono que siempre le hablaba, ¿no es cierto? Algunas veces tenemos una forma particular de llamar a los hermanos. Entonces, si él reconoce la voz de Jesús, le dice: maestro. Y obviamente, ¿qué es el primer impulso de María? Lanzarse a abrazarlo, aferrarse a él. Y Jesús le dice: no me toques todavía, porque aún no he subido. Ve ante los hermanos y diles que viviste y que voy a subir allá ante el Padre, que también es Padre de nosotros. Amén. Cuando estudiamos estos versículos en el libro de Juan, cuando le ponemos un especial cuidado a su lectura o a escudriñar, vamos a encontrar tres enseñanzas básicas de suma importancia para nuestro diario vivir. Tres enseñanzas que nos van a ayudar a conducir una vida victoriosa, una vida bendecida en todo momento. ¿Amén? ¿Cuáles son? La siguiente. La primera enseñanza. Amados, la falta de entendimiento o el no saber prestar atención cuando nos hablan, cuando leemos o cuando escuchamos, nos causa angustia y dolor. Cuando no sabes escuchar y cuando no quieres entender, a la larga eso va a traer dolor y va a traer angustia a tu vida. Segundo punto.
Las circunstancias y las situaciones que se presentan en nuestro diario vivir evitan que nosotros veamos al Señor y veamos su obra milagrosa, lo que Él está haciendo en nuestra vida. Nos dejamos ofuscar por el dolor, nos dejamos ofuscar por el problema, nos dejamos ofuscar por la necesidad, y Cristo mismo está al lado nuestro y no somos capaces de verlo, no somos capaces de sentirlo y entender lo que estamos viviendo. Y tercero, no podemos ser egoístas. No podemos dejar de compartir el Evangelio de Jesucristo y predicar el gozo que Él nos ha entregado. Y dirán algunos, y el pastor ¿dónde ha encontrado todo eso en nuestros versículos? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, para aprender, para que dejemos de hacer lo que hacíamos y cambiemos de actitud. Amén. La primera enseñanza, un clic. Les decía, la falta de entendimiento o no prestar atención nos causa angustia y dolor. ¿Dónde está? Juan 20, 11, 13. Los primeros versículos dice, pero María estaba fuera, ¿cómo? Llorando junto al sepulcro. Habían matado a su Señor, a su Maestro, había sido testigo de su crucifixión y había visto cómo lo han llevado a la tumba, cómo han cerrado y sellado esa tumba. Y entonces ella fue llorando. Y estaba ahí llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María les responde, porque se han llevado a mí, Señor, y no sé dónde le han puesto. Amados, como podemos observar, esta mujer había ido al sepulcro llena de dolor, llena de tristeza, desconsolada. Ella había ido al sepulcro buscando al Maestro. Pero el problema está en que ella fue en busca ¿de qué? De un cadáver. En su mente y en su corazón se había olvidado de todo lo que le habían dicho, de todo lo que Jesucristo mismo le había hablado, y estaban yendo a buscar un muerto. Aunque ella había escuchado las enseñanzas del Señor, al igual que el resto de los discípulos, ella no había entendido el verdadero significado de aquello que Jesucristo les había dicho, que era necesario de que padeciera, era necesario de que muriera, pero que al tercer día resucitaría. Se olvidaron de todo esto. Ella, al igual que el resto de los discípulos, no había entendido la magnitud de la grandeza y el poder de Jesucristo, la grandeza y poder de Dios. La palabra dice en Juan 29, porque aún, un clic por favor, aún no habían entendido la Escritura, y era necesario que Él resucitase, o que era necesario que Él resucitase de los muertos. Él predicó, Él enseñó, Él les habló, les dijo, se va a derrumbar el templo y en 3 días va a ser reedificado, es necesario que muera, voy a aparecer. Les hablaba, les explicaba, pero ellos no entendían, así como nosotros no entendemos muchas veces lo que Dios nos habla cuando leemos, lo que Dios nos habla a través de las prédicas, de las enseñanzas, a través de sueños, a través de profecías, a través de hermanos. Y cuando viene el problema, como no hemos entendido, como no hemos sabido escuchar, como no hemos sabido atesorar aquello, obviamente vamos a caer rendidos, llorando, lastimados, quejándonos, como fue
esta mujer a la tumba de Cristo. Amados, la siguiente, la falta de entendimiento de los mensajes y enseñanzas del Señor causó dos cosas. Primero, causó que ella y el resto de los discípulos sintieran dolor y angustia en vez de júbilo y regocijo. Los apóstoles se juntaron toditos en un cuarto y estaban llorando, desgarrándose las vestiduras. Y va Jesús y se presenta a ellos. Y aún así, viéndolo, no pueden reaccionar. Es más, Tomás necesita meter, dice, su dedo en las llagas y meter su mano en el costado para creer. Entonces, esta falta de entendimiento causó que esa gente, amados hermanos, sintiera dolor, angustia en vez de júbilo y regocijo. Y además, evitó que María, evitó que los 12 o los 11, en este caso, apóstoles, entendieran todo lo que Él les había dicho y todo lo que había hecho antes de su muerte y de su resurrección. El Señor les había enseñado acerca de todo lo que tenía que suceder y por qué tenía que suceder todo aquello, mucho antes de que sucediera. Vean la palabra, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, como está ahí, la siguiente por favor, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y finalmente dice ser muerto y resucitar al tercer día. Les había dicho, les había explicado, pero como nosotros no entendimos, o no entendieron como nosotros no entendemos. Amados, si ellos hubieran entendido, si hubieran sido capaces de captar aquello que Jesús quería decirles desde un principio, si esta mujer hubiera captado aquello, entendido esto, ¿saben? Ella no hubiera ido triste a la tumba, no hubiera ido dolida, continuando el luto, hubiera ido a verificar la victoria de Cristo, con otro espíritu, con otra semblante, con otra actitud, ¿verdad? Ella no hubiese ido a la tumba en busca de un cadáver, no hubiera ido allá derrotada, sino en victoria. Y a su nombre. La siguiente, por favor. Si ellos hubiesen entendido esto desde el principio, entonces ella no hubiese ido a la tumba triste y adolorida para continuar su luto. Y es que existimos muchos dentro del pueblo de Dios que debido a la falta de entendimiento de sus mensajes, de su palabra, nunca logramos sentir el júbilo y el gozo que nos ha entregado. ¿Amén? Yo me gozaba esta mañana porque la alabanza de principio fue de gozo, 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 porque estábamos entendiendo qué es lo que había ocurrido en estos días. Amén. Con ese espíritu debíamos haber llegado, o debía haber llegado María, o deberían estar sus 12 discípulos ahí. Jesús dijo que resucitaría. Yo voy a dar testimonio de aquello, e ir a esa tumba, verla abierta y decir: gloria a Dios, se cumplió lo que prometió. Dale un aplauso al Rey. Además que Jesús nos dijo en Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Desechemos el miedo de nuestro corazón. Si decimos creer y confiar en Cristo, si entendemos qué es lo que ha hecho Él en estos días, en nuestras vidas, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Juan 17, 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Gozo en su nombre.
Amados, existimos muchos dentro del pueblo de Dios que nunca hemos experimentado y jamás experimentaremos el júbilo y el gozo que existe de conocerlo íntimamente a nuestro Señor. Porque nos acercamos a Él, pero no le escuchamos, no lo oímos y no guardamos su palabra en nuestro corazón. No somos obedientes a lo que Él nos manda hacer. Nos encendemos como lucecita de bengala y nos apagamos. Y vivimos en ese constante encenderse y apagarse. Llorando cuando no debemos llorar. Amén. Ahora pregunto la siguiente. ¿A qué hemos venido a la iglesia? ¿Hemos llegado para continuar con nuestro dolor? Alguna vez hemos dicho, cuando venimos acá, dejemos nuestro refrigerador ahí afuera, dejemos nuestra carga ahí y entremos a gozarnos, a celebrar en Cristo. Pero lamentablemente la mayoría, al salir a terminar el culto, aquí se ha gozado, ha sido libre, agarra y se vuelve a cargar el refrigerador y se va con el refrigerador de nuevo. Amados, perseveremos en un espíritu. ¿Vamos a perseverar en un espíritu de agonía o vamos a perseverar más bien en un espíritu de victoria en Cristo Jesús? Aquí venimos a la iglesia a recibir palabra, a aprender a escuchar, a atesorar su palabra en nuestro corazón. O es que venimos a ver qué es lo que pasa, a ver qué pasa con el pastor, o qué pasa con la hermana, a ver qué se les ocurre decir. No, ¿verdad? Hemos venido a algo especial. Hemos venido a hablar con Dios, a escuchar su palabra. Jamás deberíamos permanecer por si acaso, sino más bien buscar comunión con Dios en todo momento. La siguiente. Es por esa razón que celebramos este día con tanto gozo, como habíamos empezado la alabanza. Celebremos este día llenos de júbilo, porque nuestro Señor no está, Él vive y Él está en este momento acá. Por eso decíamos, algo está cayendo acá, su presencia. Quiero más de ti, para que preparemos el corazón para oír su voz. Mateo 18, versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Dile al que está al lado tuyo, Él está al lado nuestro, está en medio nuestro, Él está acá, Él está acá. Siéntelo, vívelo. Amén. Jesús está aquí. Y donde Él está, toda mala influencia huye, se va. Amén. Y queda esa paz y ese gozo que nos decía Juan 14. Amén. Primera enseñanza, entonces, ya está en nuestro corazón. Oigamos, escuchemos, entendamos y pongamos en práctica lo que Dios nos habla. Segunda enseñanza. ¿Sí? En ocasiones, las circunstancias y situaciones que se presentan en nuestro diario vivir evitan que nosotros veamos al Señor y su obra milagrosa. Primero, entendimiento, ¿no es cierto? Segundo, la ofuscación te evita ver a Dios, ver su poder, ver cuánto está haciendo en tu familia, en tu casa, cómo está obrando en ti. Juan 20, 14, 16 decía: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Ella había ido a buscar a su maestro. Ella había llegado hasta ese lugar buscando a la persona con quien había compartido durante su vida. Pero las circunstancias que la rodeaban no permitieron que ella reconociera a Jesús. Un clic. Jesús estaba parado a su lado, un clic.
Él estaba hablando, pero ella no lo reconoció. Pensó que era el jardinero. Y no fue hasta el momento en que Jesús le vuelve a hablar, levanta la voz, que ella reconoce a Jesús. Amén. ¿Qué detuvo a esta mujer de que se conociera al Señor inmediatamente como debió haber hecho? Sus creencias y su opinión. Parezco disco rayado cuando digo, cuando pones de tu opinión, cuando pones de tu yo creo, de tu yo pienso, estás frenando la obra de Dios en tu vida. Y eso precisamente impidieron que esta mujer vea a Jesús a su lado. Sus creencias, su opinión, son causas, dice, que con frecuencia evitan que veamos lo que tenemos que ver y no reconozcamos lo que está frente a nuestros ojos. Amados, lo triste de todo es que en este momento a ella se le olvidó que Jesús tenía el poder sobre la vida y la muerte. Ya habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, pero se le olvidó. Se le olvidó que dijo que Él tenía el control sobre todas estas cosas. En esos momentos de dolor se nos olvida todo lo que hemos aprendido. En esos momentos de dolor se nos olvida todo lo que hemos escuchado. Se nos olvida de todo lo que hemos sido testigos. Y todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Saben qué? Y lo digo para testimonio en esta mañana. No está la pastora. Toda la semana pasada hemos estado en laboratorios y demás, porque me vino un dolor, una migraña. Y cuando fuimos al médico, obviamente no tenía historia, unas cuantitas hojas. Dijo, ¿qué ha pasado? Usted tenía soplo, tenía fiebre reumática. Y él le dijo a la doctora, nosotros por fe creímos que Jesús la sanó. Me miró con cara de que este es un opa, ¿no? ¿Cómo va a sanar y demás? No, que tienen que hacerle, que eso no se sana, que eso no se pierde, que eso no desaparece, no sé qué. De nuevo sus astos, laboratorios y todo aquello. Hemos hecho todo eso. Y cuando le ha presentado los resultados del laboratorio a la doctora, le dije, ¿cómo vive usted? ¿Cómo es su vida? No tiene asco, no tiene nada. Sus triglicéridos, su colesterol, creo que yo me los chupo todo. ¿Saben? No tiene nada, porque Dios la sanó. Alguna vez he contado, ella vivía, todos los meses le pinchábamos, o le pinchaban bencetacil sódicos, ¿no? De 1.200.000, que todos los meses, no sé para qué será, pero le pinchaban. Tenía, todos los años hacían su control en el Instituto del Tórax, el soplo, pero sonaba su corazón por el soplo que tenía. Pero en 1996 dijo, estoy sana porque el Señor me sanó. Y hasta ahora que le han vuelto a hacer sus análisis, no tiene nada, por lo menos en el tema que le han chequeado. ¿Amén? Entonces, creyó y fue confiada. Amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Rey. Entonces hay que estar despiertos cuando Dios nos habla, ¿no? Dile al hermano que tienes despierta. Al lado dile despierta. Cuidado se te pase tu milagro. Amén. Tercera enseñanza, para terminar. Las circunstancias que les rodeaban, perdón, ¿por qué no regresa? ¿Dónde estamos? Ya me has hecho perder, estás muy atrasado, vamos un clic. Ahí, tercera enseñanza. No podemos ser egoístas. No podemos dejar de compartir el Evangelio de Jesucristo y predicar del gozo que Él nos había entregado. Ahí los reconoce y ahí está a punto de lanzarse a los pies de Jesús, a pesarse a Él. Amén. Juan 20, 17, 18. Jesús le dijo, no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. La siguiente, por favor. Entonces algunos han creado controversia. ¿Por qué no le ha dejado a María Magdalena tocarlo si después a él le ha permitido que Tomás lo toque? Amén. Entonces la palabra dice en Juan 20:27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado aquel que creyó, dice, el que cree sin ver. Hasta en ese momento tuvo que tomar esa decisión para darnos una enseñanza, porque ninguno de nosotros ha visto ni ha tocado a Jesús físicamente, pero todos nosotros hemos creído en Él. Y esa bienaventuranza está sobre nosotros, ¿verdad? No, yo soy como Santo Tomás. Si no toco, no creo. Si no veo, no creo. No. En las cosas de Dios es diferente. Amén. Amados, la siguiente. ¿Por qué sucede esto? Cuando María dice finalmente les reconoció, su gozo fue grande, que ella se había tirado a los pies de Jesús y estaba fuertemente aferrada a Él. No lo iba a dejar moverse, no iba a separarse más de Él, e iba a impedir de que Él pueda ascender. Amén. Entonces, es cierto, debemos aferrarnos, tirarnos a los pies de Jesús, pero también ser testigos de Él. Como Él les ve y diles a los hermanos que estaré acá y que haré aquello. Amén. Muchos nos agarramos la siguiente de Jesucristo de la misma forma. No existe nada de malo, pero como les decía, no debemos ser egoístas. No podemos tratar de sujetar el Evangelio de Jesucristo y la verdad de Dios solo para nosotros. Hay que ir, salir, predicar el Evangelio. Amados, Él nos dice el día de hoy la siguiente: comparte con el mundo que yo vivo. Amén. Comparte con el mundo que yo soy. Comparte con el mundo el amor, la misericordia y la gracia que yo les he entregado. Para eso nos ha dado la gran condición. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Debemos luchar. Debemos ganar almas. Amén. Otro día hablaba con la hermana Celia y me dice: pastor, ¿se acuerda de tal? Le hablé de tal viejito, los papás de su centro, del kinder. Ya has recibido tal, ya has recibido tal otro, ya has recibido tal. Está haciendo recibir al Señor a varios. Amén. Gloria a Dios, le decía. Hay gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y dice la palabra que cada vida que nosotros ganamos para Cristo es una diadema, es un diamante en nuestra corona. Y le decía el son de gozo pasar y salgunitza Jehová. Amén. Yo era como esos pesos alemanes, pastores alemanes igual. Conocí a alguien, llevaba y lo llevaban el pastor Fidel. Dile, has de recibir. Dile, has de recibir. ¿Cuánta gente habrían llevado para que reciban? Y Fidel, orar por ellos, ¿no? Hasta que me dijo: hijo acá, te estás perdiendo los premios, te estás perdiendo los diamantes. Has de recibir tú también. Amén. Entonces desde entonces ya no lleva nada, yo nomás todo. Mentira. Amados, hay gozo en los cielos por cada pecador que se. Y saben, para ti hay un premio en tu corona de vida. Cada vida que tú llevas a Dios es un diamante, una gema, una piedra preciosa en esa corona que recibirás el día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo allá en el cielo. Amén. El juicio ante el tribunal de Cristo, que es diferente que el juicio final ante el trono del discipulado. Los que no entienden, al discipulado. La siguiente. Amados, de la única manera que un pecador llega al arrepentimiento es
Cuando un creyente fiel, uno de nosotros, comparte su palabra, cuando uno de nosotros comparte ese mensaje de salvación, le habla: hermana Celia, me está doliendo mi talo, profesora, me duele mi mano, vea viejito, ¿sabes qué? Le da su receta, pero también le dice: pero alguien que te puede sanar. ¿Y qué? Jesús. ¿Quieres que ore y reciba? ¿Verdad? Hay que compartir su palabra, hay que compartir el mensaje de la salvación, compartir a Cristo. Entonces, hemos podido aprender la siguiente: 3 cosas que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Primero, repasando, hemos aprendido que la falta de atención o la falta de entendimiento puede causar, y en muchas ocasiones causa, que no escuchemos o no sepamos cuando Dios mismo nos está hablando. Y dejamos pasar esa oportunidad porque no hemos sido capaces de sintonizarnos en la misma frecuencia que Dios. Segundo, aprendimos que en ocasiones las circunstancias y las situaciones, teclado por favor, que se presentan en nuestro diario vivir, previenen que veamos la presencia de Dios en nuestra vida. Evitan que nosotros seamos capaces de verlo a Él, a nuestro lado, guardándonos, hablándonos, guiándonos. Y tercero, amados hermanos, aprendimos que tenemos que compartir el amor, la misericordia y el perdón de Dios con todo el mundo. Y como habíamos empezado esta mañana, con gozo. Hoy es un día de celebración y de gozo para todo aquel que tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios. La siguiente: amados, Él resucitó. En un día como hoy, Cristo rompió las cadenas de la muerte. Cristo rompió las cadenas que lo ataban a esa tumba. Así como Cristo hoy quiere romper todas las cadenas de nuestras prisiones.